Bien, entonces para resolver con nuestra metodología de Euler nuestra ecuación diferencial de alto orden, pues primero tuvimos que realizar nuestro procedimiento algebraico para llegar a reescribir esa ecuación en una ecuación única matricial y de ahí en adelante, pues como lo expliqué, debimos haber, tenemos que nosotros aplicar todos nuestros incrementos de paso y evaluar en cada uno de esos incrementos pues nuestra solución en el nuevo paso realizado. Bien, todo eso con nuestra derivada de nuestra ecuación que tiene que ver con el lado izquierdo aquí en este caso de nuestra ecuación diferencial, operaciones de matrices y vectores. Tengo preparado también el código que es básicamente lo mismo que hemos visto desde la solución de una única ecuación diferencial de valor inicial con una sola ecuación incógnita, la misma metodología que vimos para un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados de primer orden, ¿cierto? Y que en este caso pues se compone exactamente de lo mismo porque tenemos las mismas multiplicaciones matriciales y tendremos que llenar los mismos matrices y vectores conocidos y incrementar gradualmente entonces nuestras operaciones para poder encontrar nuestra solución en los pasos consecutivos. Entonces, en este caso, pues yo de nuevo vuelvo a limpiar nuestro sistema con estos dos comandos. Le doy los instantes de análisis entre el instante inicial que será 0 y el instante final que será aquí 20 unidades de tiempo. Le voy a dar 100 pasos de análisis a nuestro código, ¿sí? Defino luego nuestros parámetros físicos de nuestro sistema masa, resorte, amortiguador en horizontal, ¿cierto? La masa la voy a definir con una unidad de una dimensión de masa, que será una masa, ¿cierto? Nuestra constante del resorte, que serán también en las dimensiones apropiadas, y nuestra constante del amortiguador. Les voy a dar estos parámetros físicos, pues cada uno de ellos tendrá adecuadamente sus unidades de medida, ¿sí? Y efectivamente defino yo que en el tiempo inicial, pues tendré algunas condiciones iniciales de nuestro sistema y en este caso, por ser una ecuación de segundo orden, pues nos damos cuenta que intuitivamente tenemos nosotros que tener dos condiciones iniciales, las de estas dos incógnitas, las de la posición y las de la velocidad, ¿sí? Pero en términos analíticos de ecuaciones diferenciales, nos damos cuenta que efectivamente es un problema de valor de condición inicial. Si es de segunda derivada, pues tendremos que tener asimismo la condición inicial de nuestra solución y de su primera derivada para poder resolver dicha ecuación diferencial. Entonces aquí las tenemos, nosotros decimos que nuestra posición inicial del carrito va a ser una unidad de distancia, vamos a jalarlo en términos horizontales, voy a comenzar a medir acá esa unidad de distancia en términos de que se mueve hacia la derecha y desde ahí pues vamos a comenzar a soltar el carrito. Vamos a decir también que en ese instante inicial el carrito estaba quieto, no lo teníamos en reposo, pero que de ahí en adelante se va a comenzar a desarrollar el movimiento del carro a partir de nuestra ecuación gobernante. Entonces, también tenemos la parte de cálculos numéricos preliminares que tienen que ver con el método de Euler, en el cual calculamos nuestros incrementos como el intervalo total de análisis sobre el número de pasos que nosotros vamos a llevar a cabo en ese análisis. ¿Sí? Definimos nuestro vector o nuestro arreglo de tiempos, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, incrementándose en incrementos de dimensión h. Definimos nuestro vector de incógnitas. Fíjense, nuestro vector de incógnitas va a tener dos filas. La primera fila va a tener la incógnita de nuestra posición, la segunda incógnita de nuestra velocidad y vamos a tener n más 1 columnas reservadas para cada uno de esos instantes de análisis que nosotros vamos a encontrar nuestra respuesta de nuestra solución a la ecuación diferencial. En esta forma de escribir todo en términos vectoriales, pues como lo escribí en términos de vector
columna, ¿cierto? La primera posición fila va a ser nuestra primera ecuación, la que tiene que ver con la velocidad, y nuestra segunda posición fila va a ser nuestra ecuación de, perdón, la que tiene que ver con la posición, y la segunda posición fila va a ser la que tiene que ver con la velocidad. Entonces, asimismo, pongo las fuerzas. En este caso, voy a definir que no voy a impartir fuerzas en nuestro sistema, simplemente lo jalé, ¿cierto? Y lo solté en el primer instante de tiempo, pero no lo estaré yo forzando, ni empujando, ni jalando a lo largo del movimiento. Si yo quisiera empujar y jalar el carrito a lo largo del movimiento, en el transcurso de su movimiento, pues tendría yo que definir este vector ya no como una única posición en un instante de tiempo, sino que también yo lo podría definir así como lo hice con nuestra vector de incógnitas en todos los instantes de tiempo de análisis, variando entonces en este caso su condición de fuerza, ¿sí? Poniéndole los valores adecuados, representando si es una función o si son fuerzas discontinuas en el tiempo, que tanto yo lo estaré empujando, jalando a ese carrito. Bien, la matriz de cosas conocidas pues tendrá 0 en la primera posición, 1 en la segunda posición, así como la vimos acá, bien, en la segunda posición de columna de la primera fila. Y en cambio en la segunda fila va a tener en su primera columna pues este término de menos la constante del resorte sobre la masa, y en la segunda posición menos la constante del amortiguador sobre la masa. Esos efectivamente los tengo acá en esa segunda fila, en cada una de esas posiciones columna de esa matriz. Luego defino que nuestro vector de solución, pues en el primer instante de tiempo tendrá los datos de posición y velocidad inicial que yo como usuario le definí a ese sistema. Y de ahí en adelante, pues avance en cada uno de los pasos de tiempo, desde el primero hasta el último paso de análisis, aplicando nuestra ecuación que salió de nuestra metodología de Euler, que salió de aplicar aquí nuestro método de Euler, ¿cierto? En nuestra ecuación diferencial que es vectorial. Y así entonces para ambos términos, ambas posiciones de nuestra velocidad y nuestra posición, ¿cierto? Para ambas posiciones columna, pues haga toda esa operación adecuada y multiplíquela por el incremento y súmela a nuestro vector de cosas conocidas hasta el momento para encontrar nuestro vector de incógnitas en el siguiente paso de tiempo. Y así entonces cada vez que se incremente el contador, pues va actualizando que lo que ya acabo de calcular, ahora lo va a usar para operar el lado derecho de la ecuación y encontrar el nuevo instante de tiempo. Bien. Entonces, de nuevo, lo que nosotros hacemos es graficar entonces cada una de esas posiciones. La primera posición para todos los instantes de tiempo t será nuestra posición de desplazamiento horizontal, la voy a colorear en azul, y nuestra segunda posición de nuestro vector de incógnitas será nuestra velocidad para todos los instantes de tiempo de análisis de nuestra solución. Le voy a poner los rótulos adecuados a nuestro gráfico. Y ahí pues ya podríamos nosotros correr ese sistema de la masita yéndose de un lado para el otro. Y efectivamente, si se fijan, la línea azul será la posición, parte de 1 que lo jalé, lo solté y entonces trata de recobrar su posición de equilibrio debido al efecto del sistema resorte y amortiguador. Y nuestra velocidad, fíjense, la línea roja es una velocidad que va negativa, o sea, iría en el sentido izquierdo en un cierto tramo, luego cambiaría de sentido, se volvería positiva y así hasta que también logra converger a una velocidad cero. De nuevo, aquí podemos variar no solamente los parámetros físicos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le bajo a la amortiguación, ¿cierto? Al amortiguador de nuestro sistema? Entonces veamos que nuestro sistema se volvería casi que inestable, ¿sí? Aumentaría sus amplitudes en el tiempo porque solamente tendría efectos del resorte. No lo hagamos tan pronunciado ese efecto, hagámoslo un poco menos pronunciado para mirar cómo respondería físicamente ese sistema. Vean cómo si yo le disminuyo la constante del amortiguador, pues en ese instante, en esos 20 unidades de tiempo de análisis de nuestra solución de nuestra ecuación diferencial, pues no lograría tan rápidamente estabilizarse, amortiguarse en un valor
de reposo, ¿cierto? Sino que estaría oscilando desde de un término positivo de desplazamiento a un término negativo de derecha a izquierda nuestro carrito, y oscilaría de un lado para el otro. Bien, y así pues de todas maneras yo puedo seguir jugando muchísimo con nuestro sistema físico para mirar las distintas respuestas del sistema. Miren, cuando yo les subo en cambio a la constante del amortiguador, pues ni siquiera logra oscilar de un sentido al otro, sino que directamente se amortigua, como bien hace su trabajo el amortiguador, a un valor rápidamente de reposo. Pero a todo esto le tenemos que tener el cuidado de siempre. El cuidado de siempre es que tenemos una solución numérica que está aproximando a nuestra solución analítica. Entonces, si yo no le doy el número suficiente de pasos de análisis a nuestra ecuación a nuestra resolución numérica, fíjense lo que puede pasar. Puede pasar que inclusive acumule tanto error que ya después diga, bueno, yo con ese error que voy acumulando a lo largo de mi análisis, no tengo una solución que sea una solución física, sino que son números por ahí tan altos que me va a decir el sistema que yo no puedo resolver eso, que no es una solución física de nuestro sistema. Y vean que acá tenemos soluciones de velocidad de 5 por 10 a la 8. Sí, ya eso no es de ninguna manera una solución de nuestro sistema, porque sería 5 por 10 a la 8, estaría viajando más rápido que un planeta, que una galaxia, ¿no? Entonces, eso no puede ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros si no hacemos adecuadamente nuestra metodología numérica, si no garantizamos que nuestra metodología numérica aquí funciona y converge a nuestra solución analítica, entonces podemos estar encontrando soluciones e interpretaciones erróneas de lo que está dando nuestro algoritmo, nuestro código en nuestro computador. Y no es problema del algoritmo, es problema de nosotros que creamos que esto es una solución física cuando no lo es. Fíjense que es básicamente por todo ese error que nosotros estamos sumando aquí en nuestro sistema. Bien. En cambio, cuando nosotros le refinamos el paso de tiempo, los pasos de tiempo, entonces acá pues encontrará en algún punto que ya volvemos a converger a valores físicos de nuestra solución. Este lo tengo que cerrar para que no me vuelva a pasar este tipo de cosas. Y vean, aún le cuesta llegar a su solución, aún le cuesta converger a que realmente esta sea una solución física porque tenemos estas oscilaciones, fíjense, de nuestra metodología numérica que no me logra converger. Estos se llaman inestabilidades de nuestra solución numérica debido a que nuestro método pues no está pudiendo resolver completamente la ecuación. Pero cuando ya nos vamos a incrementar nuestros pasos, fíjense que llegamos a las soluciones que habíamos nosotros definido originalmente, como que garantizábamos que era un comportamiento físico efectivo en nuestro sistema. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, como siempre, en nuestros criterios de si la solución numérica realmente está redefiniendo nuestra solución analítica, si la está aproximando, si está convergiendo a una solución analítica, aunque aquí no la sepamos, fíjense que aunque aquí no tenemos ni idea de cuál sería la solución analítica, pues sabemos que esta solución tipo diente de sierra, pues no será una solución analítica adecuada, sino que esta solución azulita, pues seguramente será, y la roja suave, será más aproximada aún más a la solución analítica y confiaremos obviamente más en esa solución suave que en esa diente de sierra que nos está dando nuestra metodología numérica.